actual, ya que muchos de ellos nos va a interesar al momento de poder interpretar diversos términos y características utilizadas en diferentes temas que vamos a seguir haciendo. Algo muy puntual de lo que es la vesícula biliar. Recordemos que la vesícula biliar es una visera hueca, localizada en lo que se llama la fosa cística, la cual está ubicada entre los segmentos 4B y 5 de lo que es la superficie inferior del hígado. Las partes de la vesícula biliar, como las podemos ver en la imagen, la parte más distal es el fondo, la parte media es el cuerpo, la parte distal está constituida por el cuello o bacinete, el cual va a formar un conducto denominado conducto cístico, el cual puede medir entre 2 y 3 milímetros de diámetro. Este conducto cístico en su interior tiene una válvula a modo de espiral, a modo de tirabuzón, que se llama válvula en espiral o válvula de Heiser, el cual puede regular el pasaje de la bilis, del barro biliar, inclusive los cálculos desde la vesícula biliar hacia la vía biliar principal o coledo. La capacidad en promedio de la vesícula biliar puede ser entre 50 y 60, pero recuerden que en cuadros obstructivos de la vía biliar distal, como por ejemplo los tumores periangulares, la vesícula biliar puede distenderse significativamente de tamaño, inclusive alcanzando tamaños y capacidades mucho mayores. La vesícula biliar siempre es irrigada por una arteria denominada la arteria cística, la cual en su mayoría proviene de la arteria hepática derecha, como lo podemos ver en esta imagen. Otras consideraciones con respecto a lo que es la anatomía de la vesícula biliar y vías biliares extrahepáticas las podemos seguir viendo ahí. Esta es la vesícula biliar con sus tres porciones, el conducto cístico y la válvula en espiral a la cual hicimos referencia, y aquí ubicamos ya lo que es la vía biliar extrahepática, también llamada vía biliar principal. Recuerden que en anatomía nosotros nos mencionaba hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, conducto coledo. Pero si ustedes leen o revisan los libros ya quirúrgicos, ellos hablan de un término que dice vía biliar principal. ¿A qué se refiere el término vía biliar principal? Se refiere al conjunto de hepáticos derecho e izquierdo, la confluencia, hepático común y colédoco. Todo eso se llama vía biliar principal y es lo que la mayoría de textos de cirugía hace referencia. En este caso ahí tenemos los dos conductos hepáticos derecho e izquierdo que provienen de los dos hígados. Los dos van a confluir y van a formar el conducto hepático común, el cual a su vez se une con el conducto cístico y da origen al colédoco. Y recordemos que el colédoco es el que se va a unir distalmente con el Wilson. Ambos van a formar la ampolla hepatopancreática, también llamada ampolla de Vater, rodeada por un esfínter llamado esfínter de Oddi, y todo esto desemboca en la segunda porción del duodeno a nivel de lo que es la papila duodenal mayor o carúncula mayor, lo cual siempre tenemos que tener referencia antes de revisar los temas que tenemos de aquí hacia adelante. Algo también relacionado y muy asociado a la parte quirúrgica, a la colecistectomía, que es una de las cirugías más frecuentes vistas en los servicios de cirugía general, es de los denominados triángulos que existen a este nivel. Aquí nosotros podemos apreciar el primer triángulo, también llamado triángulo hepatocístico o de Boudet, que es el nombre propio, el cual está delimitado hacia arriba por la superficie inferior del hígado, medialmente por el conducto hepático común y lateralmente por el conducto cístico. Su contenido, la arteria cística, como la podemos ver en la imagen. Por dentro de este triángulo encontramos otro triángulo mucho más pequeño, el cual se llama el triángulo cístico o triángulo de Calotto, el cual está delimitado hacia arriba por la arteria cística, medialmente por el conducto hepático común y lateralmente por el conducto cístico. Estos son los dos triángulos vistos y evaluados siempre desde el punto de vista quirúrgico para las colecistectomías, sobre todo para la prevención de las lesiones de la vía biliar que pueden ocurrir durante este tipo de cirugías. Visto esto, ya podemos ingresar a lo que es la parte patológica, por decir así. Dentro de lo que es, vemos primero lo que es la colelitiasis. Recuerden que el término colelitiasis o litiasis vesicular son sinónimos, que en palabras sencillas significa cálculos en la vesícula. Recordemos que estos cálculos que se encuentran en la vesícula pueden tener diferente etiología. La primera de ellas, cálculos mixtos de colesterol, que es el grupo más frecuente de cálculos que encontramos en la vesícula. El segundo, cálculos puros de colesterol, y luego también están los cálculos pigmentarios en un porcentaje mucho menor. En el caso de los cálculos mixtos de colesterol, se van a presentar por una sobresaturación de colesterol como composición de la bilis, y característicamente son radiotransparentes, muy diferente a los cálculos de calcio ubicados en las vías urinarias. Si yo hago una radiografía a un paciente que tiene múltiples cálculos en la vesícula, probablemente estos no se vayan a ver en la radiografía porque son simplemente radiotransparentes, muy diferente de los que sí se verían en una litiasis de vías urinarias, sobre todo cálcica. Se dice que, según las guías de Tokio, que son las guías que manejan lo que es colecistitis, coledocodigiasis, litiasis y colangitis, hablan de los factores de riesgo para que un paciente desarrolle cálculos en la vesícula. Y esos riesgos están fundamentados en las 4 F, que es
¿no?, de las guías de Tocqueville. La primera, género femenino. Segundo, sobrepeso. Tercero, edad fértil. Y también lo que es tercera, cuarta década de la vida. Se dice que estos son los grupos de pacientes que tienen más posibilidades de desarrollar litiasis vesicular y desarrollar todos los problemas que pueden venir sobre ellos. Pacientes diabéticos también tienen riesgo, pacientes que han tenido antecedentes pancreatitis con más razón, la mala absorción intestinal, resecciones ileales, enfermedad inflamatoria intestinal y la hipomotilidad vesicular que favorece el éstasis de la bilis, también tienen mayor posibilidad de desarrollar cálculos en la vesícula. Los cálculos de colesterol ya son menos frecuentes, los cálculos pigmentarios debemos tener en cuenta que dentro de la composición de la bilis está la bilirrubina. Recuerden que la bilirrubina viene del metabolismo del núcleo M de los eritrocitos o de los hematíes. Por lo tanto, en pacientes que tengan enfermedades hematológicas tipo anemia hemolítica, enfermedad de células falciformes, en las cuales puede haber un incremento de la destrucción de los hematíes y por lo tanto aumento del nivel de bilirrubinas, estos van a considerarse para formar factores de riesgo de desarrollar cálculos pigmentarios, específicamente cálculos negros, los cuales pueden hacernos pensar o pueden manifestarse en pacientes en los cuales habitualmente no deberían tener cálculos. Por ejemplo, yo me esperaría ver cálculos en una paciente mujer de 30 a 40 años luego de que ha tenido sus gestaciones. Pero ¿qué pasa si yo encuentro un paciente de 14 años, 15 años con cálculos en la vesícula? ¿Qué es lo que me debe llamar la atención? De que de repente ese paciente de fondo tiene una enfermedad hematológica y esa sea la etiología de sus cálculos. Por lo tanto, también debemos tener en cuenta el contexto general del paciente. Litiasis de cualquier etiología debe ser valorada y debe ser manejada, ya sea quirúrgica o conservadoramente, de acuerdo al caso específico. ¿Qué debemos tener en cuenta? De todos los pacientes que tienen cálculos en la vesícula, hasta el 70 a 80% de los casos son asintomáticos. ¿Qué quiere decir? De 100 pacientes que vamos a ver caminando por nuestras calles, el 80% ni siquiera se ha enterado de que tiene cálculos en la vesícula. ¿Por qué? Nunca le produjeron una molestia. Solo el 20 a 25% restante va a desarrollar en algún tipo de clínica, y esa clínica más frecuente, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar cólico biliar o cólico vesicular. Esa es la expresión clínica más frecuente de los pacientes que hacen colelitiasis sintomática. ¿Cuál es el cólico biliar o cólico vesicular, como se le llama? Es aquel paciente que tiene un dolor de tipo cólico, de tipo opresivo, en cuadrante superior derecho, es decir, no solo hipocondrio derecho, sino también epigastrio, el cual puede estar desencadenado con la ingesta de alimentos grasos. En mayor o menor medida, eso desencadena ese tipo de molestias. ¿Qué más? Tiempo. El dolor cólico o el cólico vesicular habitualmente dura menos de 6 horas de evolución y responde al uso de analgésicos y antiespasmódicos. Recuerden, ¿cuáles son los analgésicos y antiespasmódicos que utilizan habitualmente este tipo de pacientes? La iosina, el Flidán, la pargaverina son los medicamentos que utilizan, ¿no? Paciente que tiene cálculos en la vesícula y desarrolla su cólico biliar, luego de ingesta grasa, le dan esa pastillita, iosina, bucapina, Flidán, y con eso el cuadro mejora. Eso es lo que habitualmente desarrollan estos pacientes. Asimismo, también los pacientes que tienen cálculos en la vesícula pueden desarrollar inflamación aguda, colecistitis. Los cálculos que están dentro de la vesícula pueden migrar a la vía biliar principal y eso se llama coledocolitiasis. Estos cálculos pueden obstruir la vía biliar, generar ictericia obstructiva e infección de la bilis, eso se llama colangitis. Los cálculos en la vesícula pueden obstruir el conducto de Wilson, desarrollar pancreatitis. Los cálculos pueden pasar al tubo digestivo y generar ilio biliar, como cuadros clínicos más frecuentes en este tipo de pacientes. Todo ello, vean, generado por cálculos que están ubicados en la vesícula. Pero ¿qué debemos sacar de esta primera parte de la diapositiva? La gran mayoría de pacientes que tienen cálculos en la vesícula ni siquiera enterados de ellos están, porque son la mayoría asintomáticos. Y muchas veces el hallazgo de que el paciente tiene cálculos en la vesícula fue de forma incidental. Es decir, al paciente le hicieron una ecografía por otra causa y dijeron, miren, de pasadita tienes un cálculo ahí en la vesícula. ¿Qué debemos tener en cuenta? La forma más frecuente de la litiasis o colelitiasis sintomática es el cólico biliar, al cual hicimos referencia. De todos los estudios que más utilizaría para poder diagnosticar los cálculos en la vesícula, la ecografía o ultrasonografía es el más importante de todos. No es invasivo, no emite radiación, barato para poder hacerlo y me puede identificar características de la vesícula biliar, tamaño de los cálculos y también otras lesiones asociadas ubicadas en la vesícula biliar. Alta sensibilidad, alta especificidad.
Y asimismo, recuerden que la ecografía, como la podemos ver en la imagen, me va a evidenciar unas imágenes hiperecogénicas con sombra acústica posterior. Esa es la imagen característica de los cálculos visto por ecografía. Recuerden que si mi paciente tiene colelitiasis asintomática, yo podría darle manejo conservador, manejo expectante. En cambio, si mi paciente tiene colelitiasis sintomática, tiene cólico biliar habitual o a repetición, esa es indicación de cirugía, y específicamente colecistectomía laparoscópica, que es la técnica quirúrgica de elección para estos pacientes. ¿Qué debemos tener en cuenta adicionalmente? Recuerden que de seguro ustedes ya han visto cuando han rotado en los distintos tipos de servicios de cirugía general, que hay un montón de pacientes con cálculos en la vesícula, pero todos los pacientes no son iguales. Hay algunos que en su ecografía te dicen cálculos de 2, 3, 4 milímetros, otros te dicen cálculos de 1 centímetro, otros te dicen cálculo único de 3 centímetros de diámetro. ¿Qué debo tener en cuenta? Estos pacientes tienen diferente característica y diferente riesgo. ¿Qué es lo que más me debería llamar la atención? Aquel paciente que tenga cálculos múltiples en la vesícula, pero que estos cálculos sean muy pequeños, porque esos son los que tienen más posibilidades de salirse de la vesícula e irse a la vía biliar principal. Si yo tengo un paciente que me dice ecografía con cálculo único de 3 centímetros, ese cálculo nunca se va a salir de la vesícula. Por lo tanto, este paciente, difícil que me haga colangitis, difícil que me haga coledocolitiasis, difícil que me haga pancreatitis. Pero si tengo un paciente que dice vesícula con cálculos múltiples de 2 a 3 milímetros, ese paciente, en su evolución, me puede hacer coledocolitiasis, me puede hacer colangitis, me puede hacer pancreatitis. Por eso me debe llamar mucho la atención. De ahí que cuando se hace el preoperatorio de los pacientes que tienen cálculos en la vesícula, no solo me interesa la ecografía, sino también me interesa ver el perfil hepático. Específicamente, ¿qué cosa? Las bilirrubinas. ¿Qué cosa también? Fosfatasa y GGT. Ya que si estos se encuentran alterados, existe la posibilidad de que pudiera existir coledocolitiasis asociada. ¿Qué debemos tener en cuenta de esto? Y que muchas veces lo utilizan como preguntas para exámenes, no solo exámenes de pregrado, sino más adelante. Es la proporción de aquellos pacientes que, aparte de tener cálculos en la vesícula, también tienen coledocolitiasis asociada. ¿A qué nos referimos? De 100 pacientes que tienen cálculos en la vesícula, aproximadamente entre un 10 y 15% a la vez también tienen coledocolitiasis. Recuerden, eso de ahí es importante. Más o menos de ese porcentaje, entre 10 a un 15% de pacientes que tienen cálculos en la vesícula también tienen coledocolitiasis asociada. Y eso hay que diagnosticarlo antes de hacer la COLELAP para evitarnos problemas en el postoperatorio. Vean ustedes, un paciente que tiene cálculos en la vesícula me puede desarrollar distintos tipos de problemas. ¿Cuáles son ellos? Pueden causar colecistitis aguda, pueden causar riesgo de cáncer, colecistitis crónica, migración hacia la vía biliar principal, producir colangitis, producir coledocolitiasis, producir pancreatitis como problemas muy frecuentes. Dentro de todos los problemas que pueden existir dentro de la vesícula biliar está uno de ellos, el principal, que es el inflamatorio, específicamente inflamatorio infeccioso, que es la colecistitis aguda. ¿Qué debemos tener en cuenta? Es una infección de la vesícula biliar, todo esto generado por un cuadro obstructivo. ¿Y obstructivo a nivel de qué? A nivel del conducto cístico, a nivel del bacilito. ¿Qué debemos tener en cuenta? De todas las colecistitis agudas, el 95% es secundaria a un cálculo, el 5% restante se presenta en aquellos pacientes que no tienen cálculos en la vesícula. ¿Qué debemos tener en cuenta? Epidemiológicamente, esto se puede presentar hasta en el 10% de los pacientes que tengan cálculos en la vesícula, más frecuente en el género femenino que en el masculino. ¿Por qué? Porque la mujer tiene más cálculos en frecuencia que en el varón. Edad predominante, tercera, cuarta década de la vida, como nos decía la guía de Tokio, y recuerden que representa la cuarta parte de todas las emergencias quirúrgicas que tenemos a nivel de los tópicos o emergencias de los distintos hospitales. La primera, obviamente, es apendicitis. Recuerden que en casos severos de colecistitis puede ser hasta un 6%, necesidad de CEPRE posterior a una colecistitis hasta un 1%, el mecanismo al cual hicimos referencia, 90-95% por cálculos, a diferencia de un 5 o 10% que va a una patología, una etiología alitiásica. ¿Qué debemos tener en cuenta? De toda la vesícula biliar y las partes que ya hemos identificado, debemos ver que a nivel del conducto cístico, a nivel del bacinete, lo que va a ocasionar toda la colecistitis aguda, siempre, ¿qué cosa va a ser? Un cálculo. Recordemos, ¿qué es lo que sucede o cuál es la fisiología normal de nuestra bilis?
La bilis se produce en el hígado. Sale del hígado a través de los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Pasa por el hepático común y llega al colédoco. Si el paciente está en ayuno, la ampolla de Vatel está cerrada. Por lo tanto, la bilis que llega al colédoco, ¿qué es lo que hace? Se introduce por el cístico y se almacena en la vesícula biliar. Eso es lo que ocurre cuando estamos en fase de ayuno. Pero ¿qué sucede si el paciente ingiere alimentos? ¿Qué hormona se va a liberar a nivel duodenal? La colecistoquinina. ¿Esto qué hace? Hace que haya una contracción a nivel de la pared vesicular y esto provoca la salida de la bilis a través del cístico, luego pasa por el colédoco, pasa por la ampolla de Vatel, llega al duodeno y ahí se pone en contacto con los alimentos que hemos ingerido. Recuerden que eso es lo normal. Lo normal es que salga solo bilis, pero ¿qué pasa si el paciente de IAPA tiene en la vesícula biliar tiene cálculos? Esos cálculos también van a querer salir. Si son cálculos de 2-3 milímetros no hay problema, esos cálculos se salen, se van al colédoco y se puede ir hasta el duodeno. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene cálculos de 1 centímetro, de 12 milímetros, 13, 14, 15 milímetros? ¿Esos cálculos podrían pasar por un cístico que mide entre 2 y 3 milímetros? Obviamente que no. ¿Qué va a suceder? Ese cálculo se va a impactar a nivel del bacinete, se va a impactar a nivel de la entrada del cístico y lo va a obstruir. ¿Con eso qué consigue? Que la bilis ya no entre en la vesícula, pero también evita que la bilis que ya está en la vesícula pueda salir. Si esa obstrucción es permanente, eso genera la colecistitis aguda en el paciente. Vean ustedes, el bloqueo por cálculo genera una contracción de la vesícula para intentar vencer ese cuadro obstructivo. Eso explica el dolor cólico inicial que tiene el paciente a nivel de la colecistitis aguda. Esto produce un aumento de la presión intravesicular, produce edema de la pared vesicular, inflamación y finalmente infección de la vesicular. Vean ustedes, ese es todo el mecanismo que va a llevar a que un paciente tenga colecistitis aguda. De esta infección, recuerden, va a ser por distintos tipos de gérmenes. Los gérmenes más frecuentes siempre son los gram negativos, hasta un 75%, y el E. coli a la cabeza. Puede ser colecistitis aguda por gram positivos, también puede ser, en menos porcentaje. Ya sea por estreptococo, enterococo, inclusive hasta por clostridio. Suena raro, pero a veces el clostridio puede producir colecistitis aguda. Y lo puede hacer en pacientes con mucho riesgo. ¿Qué pacientes? Los pacientes diabéticos. Pacientes diabéticos que desarrollan colecistitis aguda tienen riesgo de desarrollar la llamada colecistitis enfisematosa, la cual se va a producir cuando hay una infección por clostridio. ¿Cuál es el riesgo de que nuestros pacientes desarrollen colecistitis enfisematosa? Es que el paciente se pone séptico en 24 horas. Necesita cirugía y de forma rápida e inmediata, porque si no la evolución del paciente es muy tórpida y puede hacer de que vaya a una colecistitis severa con riesgo de pérdida del paciente. Vean ustedes, esto es lo que ocurre más o menos para el desarrollo tanto de cólico biliar como de colecistitis. Si el paciente tiene cálculos, estos cálculos se quieren salir de la vesícula y obstruyen el conducto cístico a nivel del cuello vesicular o a nivel de la entrada, a nivel de la parte más proximal del conducto cístico. Esto genera un aumento de la presión intraluminal. ¿Qué debo tener en cuenta? Si esta obstrucción por el cálculo lo hace de manera parcial y el cálculo ve que no puede salir y se regresa al cuerpo de la vesícula, esto dura menos de 6 horas de evolución, responde al uso de analgésicos y antiespasmódicos y esto se llama cólico biliar. Pero ¿qué pasa si ese cálculo se enterca en querer salir y se queda firmemente impactado en el bacinete? ¿Qué cosa genera eso? Una obstrucción total, la cual se da más de 6 horas de evolución, no responde al uso de analgésicos y antiespasmódicos y comienza a asociarse a signos de infección, fiebre, leucocitosis, Murphy positivo, y eso se llama colecistitis aguda. Diferentes tipos de mecanismos para una expresión clínica de cada uno de nuestros pacientes. Vean ustedes, miren, un paciente que tiene cálculo a nivel del cuello vesicular o bacinete puede producir estos problemas, y esto va a generar dolor no solo a nivel del hipocondrio derecho, no solo a nivel del hipocondrio derecho y epigastrio, sino que también puede producir dolor a nivel de la región escapular derecha o también a nivel del hombro derecho. Vean ustedes cómo el cálculo que se encuentra obstruyendo la vesícula biliar progresivamente va cambiando las características de la pared vesicular y produce signos inflamatorios muy importantes. La clínica que está más asociada a la colecistitis aguda, debemos tener en cuenta que el síntoma principal, dolor abdominal. La mayor parte de estos pacientes previamente han tenido historia de cólicos vesiculares
Este cuadro clínico dura más de 6 horas de evolución, no responde al uso de analgésicos y antiespasmódicos, dolor localizado en el abdomen superior, hipocondrio derecho y epigastrio, y puede estar referido a la región escapular derecha o al hombro derecho. ¿Y esto por qué? Por dolor referido a través del nervio frénico. ¿Qué otras características podemos encontrar en el paciente con colecistitis aguda? Fiebre, taquicardia, inclusive puede haber cierto grado de ictericia, y también a nivel de la parte clínica, a nivel del examen abdominal, un dolor significativo a nivel del hipocondrio derecho y un signo muy característico llamado signo de Murphy. Recuerden que para hacer este signo de Murphy, ¿qué es lo que se le pide al paciente? Que haga el movimiento de inspiración. Cuando está haciendo la inspiración, se hace la compresión por debajo del reborde costal derecho, y si el paciente interrumpe bruscamente la inspiración, eso se llama signo de Murphy positivo. Lo podemos hacer a la palpación con la mano, o lo puede hacer el ecografista con su traductor. También hay signo de Murphy ecográfico positivo. Ahora, clínicamente uno encontraba fiebre, Murphy positivo, y encontraba leucocitosis y decía, bueno, esto de acá es una colecistitis aguda. Recuerden que ahora, tanto en medicina como en cirugía, también se utilizan mucho las guías de manejo, las guías de diagnóstico, manejo basadas en evidencias y basadas en diversos estudios para poder unificar criterios. Una de esas guías utilizadas se llama guía de Tokio, que es para colecistitis y colangitis. Cuando las guías de Tokio hablan de diagnóstico de colecistitis aguda, hablan de 3 criterios. Nos dice, primer criterio, signo de inflamación local, signo de inflamación sistémica y estudio de imágenes. Signo de inflamación local, Murphy positivo. Masa, resistencia, dolor en hipocondrio derecho. Signo de inflamación sistémica, fiebre, PCR elevado o leucocitosis. Estudio de imágenes, ecografía. Recordemos que la ecografía es uno de los estudios más sensibles y específicos, no solo para ver cálculos en la vesícula, sino para hallar cambios inflamatorios a nivel de la vesícula biliar. Recuerden que si yo tengo 2 de 3, diagnóstico de sospecha. Si tengo 3 de 3, diagnóstico confirmado de colecistitis aguda. Esta es la forma actual de hacer el diagnóstico de una colecistitis aguda. Signo de inflamación local, signo de inflamación sistémica, estudio de imágenes positivo. Estudios de imágenes. Estos vendrían a ser los hallazgos compatibles por ecografía para colecistitis aguda. Primero, tamaño de la vesícula. Más de 80 milímetros diámetro longitudinal, más de 40 milímetros diámetro transverso. ¿Cuál de los dos tiene mayor valor, mayor peso? El diámetro transverso. Segundo, pared engrosada mayor o igual a 4 milímetros. Si mi paciente tiene una pared menor a 3 milímetros, yo digo que es una pared normal. Si tiene entre 3 y 4 milímetros, diría que es una inflamación crónica. Pero si el paciente tiene una pared mayor a 4 milímetros, yo digo que esa es una inflamación aguda. ¿Por qué? Porque ese engrosamiento marcado de la pared vesicular, ¿qué me está diciendo? Edema de la pared vesicular, y eso es algo agudo. Signo de riel o doble carril. Miremos esta imagen. Esta línea, la línea que está por fuera, corresponde a la serosa de la vesícula. Esta otra línea blanca que vemos por dentro corresponde a la capa muscular de la vesícula. Esta sombra o esta banda negra que está entre las dos, eso es edema, y esto es característico de una inflamación aguda. Un paciente que tiene una colelitiasis sin inflamación aguda, inflamación crónica, no debería apreciarse eso en la ecografía. Cálculo impactado en el bacinete. Y dirán, ¿y cómo sé que el cálculo está impactado en el bacinete? ¿Cómo sabemos que el cálculo sí está impactado o no lo está? ¿Qué es lo que se hace? Se hace la ecografía en 2 posiciones. La primera, paciente completamente en decúbito dorsal. El ecografista ve y dice, veo un cálculo que está en el bacinete. ¿Cómo sé que está impactado? Al paciente lo pone en decúbito lateral. Si no estuviera impactado, el cálculo se mueve y se va a otra parte de la vesícula. En cambio, si el cálculo está impactado, va a seguir en el mismo sitio. Líquido perivesicular, y la misma maniobra que hicimos con el Murphy con la mano, la va a hacer el ecografista con el traductor. Signos ecográficos compatibles con colecistitis aguda. Años atrás se utilizaba la gammagrafía hepatobiliar para poder hacer el diagnóstico de colecistitis aguda, la cual era una especie de contraste que se daba por vía oral. Este contraste, una vez que ingresaba el torrente sanguíneo, se excretaba por la bilis, y al momento de excretarse por la bilis, lo normal es que se pintara todas las vías biliares, inclusive la vesícula.
Pero en casos de colecistitis aguda, como está obstruido por un cálculo, este contraste no se metía en la vesícula biliar, por lo tanto, no se representaba la vesícula biliar en esta imagen y eso nos daba el diagnóstico de colecistitis. Años atrás era considerado el estándar de oro, pero recordemos actualmente que este procedimiento en los hospitales ninguno lo hace, porque no hay esa disposición para hacerlo en nuestro país. La ecografía es el más rápido, sencillo, no invasivo que actualmente utilizamos. ¿Se puede pedir tomografía para un paciente con colecistitis aguda? Cierto, pero no para diagnóstico, sino para evaluar complicaciones de la colecistitis aguda que pueda ya tener mi paciente. Específicamente, ¿qué complicaciones? Abscesos. Muchas veces las colecistitis agudas generan absceso perivesicular o absceso hepático, pero recordemos que la mejor forma de evaluar esa complicación es la tomografía contrastada. La colecistitis aguda tiene distintos tipos de grados de acuerdo a las características propias del paciente. 3 grados específicos: grado leve o grado 1, grado 2 o moderado y grado 3 o severo. Empecemos por el grado más severo, grado 3, y recuerden, siempre en el grado severo, tanto de colecistitis como de colangitis, la disfunción orgánica es lo que caracteriza a este tipo de grado. Como ven, colecistitis aguda grave, disfunción cardiovascular, neurológica, respiratoria, renal, hepática, hematológica. Es decir, es un paciente en muy malas condiciones. Muchas veces ubicados en unidades de shock trauma o unidades de cuidados intensivos. Grado 2 o moderado. ¿Qué demarca ello? Paciente que tenga una leucocitosis mayor de 18.000, que tenga una masa palpable en hipocondrio derecho. Y acá hacemos una correlación con otra patología frecuente, apendicitis. ¿Qué pasaba con la apendicitis aguda cuando ya pasaba 4 días de evolución? ¿Qué podría suceder como mecanismo de defensa del mismo abdomen? Se plastronaba, igualito acá. Si mi paciente tiene más de 4 días de evolución, se puede formar un plastrón vesicular para contener la infección, y eso también puede ocurrir. Y aquí, como quien, vamos haciendo cierta correlación con el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de un plastrón apendicular? ¿Qué hacían o qué se hace habitualmente cuando diagnostico un paciente con un plastrón apendicular? ¿Lo llevamos a sala de operaciones para desarmar el plastrón? No. ¿Por qué? Riesgo de perforación, riesgo de morbilidad. Igualito acá. Si mi paciente tiene más de 4 días de evolución, una colecistitis moderada, lo ideal, manejo conservador, manejo expectante, antibiótico terapia, enfriar el cuadro infeccioso. ¿Qué otro criterio caracteriza la colecistitis moderada? Más de 72 horas. Y signos de inflamación local marcada. Y aquí acuérdense de esto. Signos de inflamación local marcada, ¿qué significa? 1. Colecistitis gangrenosa episematosa. Absceso pericolecístico, absceso hepático y peritonitis biliar. ¿Por qué mi paciente tendría peritonitis biliar? Porque la vesícula se rompió o se perforó. ¿Por qué hacemos hincapié en este último signo de inflamación local marcada? Porque estos, si es que se presentan en un paciente, nos indica que el paciente debe ser operado. Si la vesícula se perforó y toda la bilis se está derramando por el abdomen, hay que operarlo. Si tiene absceso, hay que operarlo. Si tiene colecistitis episematosa, hay que operarlo. Es decir, cualquiera de estos criterios me está indicando que mi paciente es quirúrgico. En cambio, en los otros criterios, yo podría darle manejo conservador, manejo expectante. Grado 1, que no tiene nada ni de severa ni de moderada. Todo paciente con colecistitis aguda se hospitaliza. Hidratación endovenosa, ya que estos pacientes por el dolor es muy probable que hayan estado 2 o 3 días sin comer e hidratarse adecuadamente. Y más aún porque todo lo que ingieren le genera más dolor. Analgesia, sobre todo AINES, en algunos casos puede utilizarse tramadol o betidina, así que el dolor es muy intenso. Antiespasmódicos, recuerden que la vesícula normalmente se contrae para querer hacer que el cálculo migre, pero esto genera más molestias en el paciente, ¿no? Iosina, bucapina, amlidam podemos utilizar. Y antibiótico terapia, habitualmente cefalosporina de tercera generación, más metronidazol, para gram negativos y anaerobios, es la terapia antibiótica habitual. ¿Qué pasa si el paciente es alérgico a la penicilina? Ya no utilizamos cefalosporina, sino utilizamos ciprofloxacino, metronidazol como la asociación más frecuente para estos pacientes. Las guías de Tokio recomiendan todo ello. Vean ustedes, si tiene colecistitis aguda grado 1, grado 2 o grado 3, recomiendan distintos tipos de antibiótico terapia.
No solo las cefalosporinas, no solo el metronidazol, no solo el ciprofloxacino, sino también puede utilizarse ampicilina sulbactam, ciperacilina tazobactam como otras alternativas de manejo, obviamente individualizado para cada tipo de paciente. De igual forma, como lo vemos acá, en los pacientes que tengan colecistitis aguda grado 1, grado 2, tratamiento antibiótico preoperatorio, la profilaxis antibiótica previo a la cirugía, y luego dar el tratamiento 24 horas después de haber sido intervenido, después de haber hecho la colecistectomía. En el caso de las colangitis grado 1, grado 2 y en las colecistitis grado 3 y también en las colangitis grado 3, aquí el tratamiento antibiótico debe ser mucho más tiempo, que pudiera ser 4, 7, 14, 21 días, dependiendo del grado o del tipo de infección que tenga nuestro paciente. Y este cuadrito quizás es uno de los más interesantes porque más o menos nos describe qué es lo que hacemos por los pacientes que tienen colecistitis aguda y que llegan hasta nuestras emergencias. Primero acá vemos que hablan de los 3 grados de colecistitis. Grado 1 leve, grado 2 o moderado, grado 3 o severo. Todo paciente con colecistitis, como dijimos, se hospitaliza. Hidratación endovenosa, protector de mucosa gástrica, antibióticos, analgésicos y antiespasmódicos, todo ello debe estar incluido en la terapéutica del paciente. Ahora, adicionalmente a eso, que es para los 3 grados, ¿qué cosa debo hacer? ¿Qué cosa es lo ideal? Lo mejor que puedo hacer por cada uno de estos grupos de pacientes. El primero, si yo tengo un paciente grado 1, que tiene leucocitosis, pero no más de 18.000, que tiene menos de 72 horas de evolución y que no tiene disfunción orgánica y que tampoco tiene signos de inflamación local marcada, es decir, es una leve, aparte de los antibióticos, aparte de los analgésicos, antiespasmódicos y demás, ¿cuál es el tratamiento de elección? Sácale la vesícula por vía laparoscópica. Eso es lo que dice Early LC. Early ColeLap, colecistectomía laparoscópica temprana. Ese es el tratamiento de elección para aquel paciente que tiene colecistitis aguda grado 1 o leve. Es lo que yo debería hacer. ¿Por qué? Porque si yo este paciente que tiene una colecistitis aguda en una inflamación muy inicial, si yo le saco la vesícula a este paciente, le estoy resolviendo sus problemas de por vida. Porque le vamos a sacar la vesícula con todos sus cálculos en su interior y a partir de ahí el paciente se olvidó de su vesícula con cálculos para siempre. ¿Puedo solo darle manejo antibiótico como de repente ustedes han visto en las emergencias? Sí se puede hacer, pero recuerden que si hacemos eso, solo estamos calmando la emergencia, solo estamos evitando que esto se deteriore más, pero el paciente cuando salga de alta va a seguir con su vesícula, va a seguir con sus cálculos, va a seguir haciendo cólico biliar hasta que se programe meses después y hasta que se opere meses después. Es decir, le estás prolongando un poquito más la agonía nada más al paciente. Lo ideal, y esto no es solo lo que diga quien les habla, sino está fundamentado en la guía de Tokio, dice, lo recomendado es hacer la colecistectomía laparoscópica en las primeras 72 horas de haber sido diagnosticado el paciente o de evolución del paciente. Y la guía es muy específica. Dice, si lo vas a operar, que sea por laparoscopía. Porque si no es por laparoscopía, mejor no lo operes, dale antibiótico y dale manejo conservador. ¿Por qué? Pues, ¿por qué por laparoscopía? Porque es el procedimiento mínimamente invasivo, el paciente es el que más se va a beneficiar, menos dolor, menos trauma, menos herida y el paciente va a poder ser dado de alta a las 24 o máximo 48 horas después de haber sido operado. ¿Qué pasa si mi paciente no puede ser operado por vía laparoscópica? Puedo darle manejo conservador, puedo seguirle dando tratamiento antibiótico, esperar que se enfríe el cuadro, darle de alta y que luego se opere por consultorio. ¿Qué es lo que de repente ustedes han visto en las emergencias? ¿Qué han visto cómo manejan la colecistitis aguda en la mayoría de emergencias o centros en los cuales les ha tocado rotar? ¿Todas las vesículas se operan? No, a la mayoría le dan antibióticos, las enfrían y le dan de alta, ¿verdad? ¿Se puede hacer? Sí, sí es cierto, se puede hacer. Pero lo ideal, lo recomendado, ¿qué cosa es? Sacarle la vesícula por vía laparoscópica. En algunos hospitales se hace, en la mayoría de salud se hace. ¿Por qué? Porque hay laparoscopía todo el día. En cambio, en los hospitales del ministerio a veces solo te dan laparoscopía en las mañanas o simplemente no hay laparoscopía en la emergencia. Por eso es la diferencia. Y otra cosa más, ¿qué pesa más? ¿Una perforación, una peritonitis o una colecistitis aguda leve?
obviamente más pesa una colecistitis, un herido de bala, un paciente que se está desangrando, que una colecistitis. Y ahí van viendo cuál es más emergencia. Y por eso que las vesículas se van quedando, le van dando antibióticos. ¿Cómo mejoró? Ah, ya le dan. Pero las guías son bien puntuales. Y así como está visto en este cuadro, así las preguntan para etapa, así las preguntan para residentable. ¿Cuál es el tratamiento de elección para una colecistitis aguda leve? Colelab temprano. Esa es la indicación. Segundo, grado moderado. Recordemos qué cosa era el grado moderado. ¿Cuánto tiempo de evolución? Más de 72 horas. Masa palpable, plastrón vesicular. Paciente que tenga 18.000 leucocitos. Y signos de inflamación local marcada, abscesos, colecistitis enfisematosa, gangrenosa o perforación vesicular. Si yo tengo de esos criterios todos menos los signos de inflamación local marcada, es decir, plastrón, más de 4 días, más de 18.000 leucocitos, lo ideal, a diferencia del grado 1, miren qué cosa dice acá la guía, debo seguirle dando manejo conservador, debo seguir dándole antibióticos, analgésicos y antiespasmódicos, enfriar el cuadro, darle de alta y que luego el paciente se programe de manera electiva semanas después. Es decir, en la colecistitis subaguda, grado 2, más de 4 días, plastrón vesicular, ahí sí está recomendado enfriar el cuadro con antibióticos, hacer que el paciente evolucione favorablemente, le damos de alta y que luego vaya por consultorio, complete su preoperatorio, lo hospitalicen y se programe de forma electiva. Esa es la diferencia. Aquí sí está absolutamente recomendado. Pero miren acá también este cuadrito. Colecistitis aguda grado 2. Y vean, acá me dice, colecistitis aguda grado 2, cirugía de emergencia. ¿Por qué recomendaría cirugía de emergencia en una grado 2? Siempre y cuando mi paciente tenga signos de inflamación local marcada. Es decir, si mi paciente tiene vesícula perforada, se opera. Si tiene absceso, se opera. Colecistitis gangrenosa, enfisematosa, se opera. Pero miren aquí a una diferencia entre grado 1 y grado 2. En la grado 1, ¿cómo se llama la cirugía? Colelab temprana, menos de 72 horas. En la grado 2, ¿cómo se llama? Dice cirugía de urgencia. En palabras sencillas, la guía te está diciendo, opéralo. Pero el abordaje depende del equipo de guardia. Si ese día hay gente que domina la paroscopía, y sobre todo la paroscopía en vesículas horrorosas como la que se va a encontrar ahí, y lo puede hacer por la paroscopía, el que más se beneficia, ¿quién es? El paciente, ¿no? Si lo puede hacer por la paroscopía, bacán, el paciente se va a las 48 horas con heriditas pequeñas y se resolvieron su problema vesicular. Pero ¿qué pasa si de repente intentan hacerlo por la paroscopía, comienzan a disecar, pero por toda la inflamación no se ve bien, no identifican el conducto cístico, no identifican la arteria cística y están en la duda, dicen que este será el conducto cístico o es el hepático común, o esta es la arteria cística, o esta no parece, veo 2 conductos, está toda la anatomía alterada o simplemente comenzó a sangrar de forma indiscriminada y no lo pueden controlar por la paroscopía. ¿Qué es lo que se puede hacer? Convertir la cirugía abierta y desarrollar la cirugía abierta. O de repente, el tercer caso, es que quienes están de guardia dicen, ¿sabes qué? La paroscopía no es muy fuerte, de frente me voy a cirugía. ¿No? Puede ser esas dos opciones. ¿Qué es lo que se debe hacer? Definirlo mejor por el paciente. ¿No? Aquí la guía dice, si tiene esos criterios, opéralo. El abordaje lo define el equipo de guardia. Obviamente, actualmente en nuestra realidad, si se pudiera hacer por la paroscopía, sería lo mejor que podríamos hacer por el paciente, ¿no? Y ahora, grado 3. ¿Qué cosa era lo que caracterizaba a los pacientes que tenían colecistitis aguda grado 3? Disfunción orgánica, ¿no? Neurológica, hepática, cardiovascular y demás. Ahora, ¿por qué mi paciente, por una inflamación o una infección vesicular, tendría que estar tan mal? ¿Por qué? Recuerden, ¿qué era lo que ocasionaba que la vesícula se infectara? ¿Quién fue el que inició todo el problema? El cálculo. ¿El cálculo qué hizo? Que la bilis que estaba en la vesícula ya no pueda salir. Y la bilis va cambiando a lo largo de la inflamación vesicular. Primero, ¿de qué color es la bilis normal? Coloración verde petróleo. ¿Qué pasa si el cálculo obstruye el conducto cístico? Esa bilis se transforma en una bilis transparente, como agua. ¿Y eso cómo se llama? Hidrocolecisto. ¿Qué pasa si la obstrucción persiste? La bilis se infecta.
y lo que era una agüita transparente se transforma en pus. ¿Y eso cómo se llama? Biocolecisto. ¿Qué quiere decir? Que en determinado momento de la evolución de mi paciente con colecistitis, la vesícula va a ser una bolsa llena de pus. Es decir, se va a comportar como un absceso. Y eso es lo que hace que tu paciente se ponga mal desde el punto de vista respiratorio, cardiovascular, renal y demás. Esa es la culpa del absceso. Entonces, principio básico en todo absceso. ¿Qué es lo que dicen por ahí? Absceso diagnosticado, absceso drenado. Por lo tanto, si en la colecistitis aguda grado 3 es por eso, ¿qué es lo que debo hacer? Si mi paciente da tan mal, voy a drenar la vesícula biliar. ¿Cómo se le llama al drenaje de la vesícula biliar? Colecistostomía. Recuerden que sacar la vesícula, colecistectomía. Drenar la vesícula, eso se llama colecistostomía. Porque este paciente no está para aguantar una cirugía. No está para ni hacerle la laparoscopía. Lo llevas a cirugía abierta, le ponen anestesia general, le baja la presión, paro antes de que hagas un corte. Lo ideal es hacer lo menos invasivo posible. Drenar el foco que está ocasionando la sepsis. ¿Y el foco qué cosa es la vesícula? Yo dreno la bilis purulenta y con eso debe mejorar mi cuadro. Y eso se llama colecistostomía. Si mi paciente sobrevive, este paciente más adelante se la ha programado para una colecistectomía electiva. Ya pues 3 meses, 4 meses de más. Si sobrevive. Desde el punto de vista quirúrgico, solo esta diapositiva. Grado 1, colelab temprano. Grado 2, colecistectomía urgente, dependiendo si hay signos de inflamación local marcada. Y grado 3, colecistostomía. Y miren, esta es la colecistostomía. Acá está la vesícula, obstruida por un cálculo, con un contenido de bilis purulenta. ¿Y la colecistostomía qué significa? Yo llamo al radiólogo intervencionista. Él va con su ecógrafo a la UCI, a shock trauma, le hace la ecografía, identifica, dice aquí está la vesícula biliar y a través de la pared le pone un catéter directo a la vesícula. Por ese catéter va a salir toda la bilis purulenta y de esa manera estamos drenando el foco séptico del paciente, sin haberlo llevado a sala para hacerle un corte y abrir el paciente. Estamos haciendo un tratamiento mínimamente invasivo, solucionando el problema séptico, esto más los cuidados de UCI, más la antibioticoterapia de amplio espectro que va a recibir el paciente, debe mejorar el cuadro clínico de nuestro paciente. Si mi paciente sobrevive y evoluciona favorablemente, ya semanas después le sacarán toda la vesícula completa. Pero obviamente un paciente en mejores condiciones. Esa es la característica de las colecistitis. ¿Qué debemos tener en cuenta? La colecistectomía es el tratamiento de elección para la colecistitis aguda grado 1, la laparoscópica. Miren ustedes las vesículas, que de seguro algunos de ustedes habrán entrado de forma electiva, pues la vesícula se ve de paredes delgaditas, una vesícula sin adherencias, toda una morfología normal. Miren cómo se puede ver una vesícula biliar con cuadros inflamatorios. Marcado síndrome adherencial, una pared muy engrosada, uno agarra la vesícula, sangra, se perfora, se rompe, y en esos casos se tiene que hacer una buena disección de la vesícula biliar, una buena disección del triángulo de Calot, identificar claramente conducto cístico como se ve aquí, arteria cística aquí y el hígado por detrás, y de esa manera prevenir las injurias o lesiones de vía biliar que pudieran ocurrir en estos pacientes, y eso ocurre catastrófico para el paciente, ¿no? Aquí están, miren los procedimientos a los cuales se hace referencia. Miren, se tracciona la vesícula biliar. Acá no sé si se verá, hay una agujita que está punzando la vesícula. Recuerden que un paciente que tiene colecistitis aguda, la vesícula está a tensión y así es difícil de agarrar. Lo primero que se hace es se pulsa la vesícula, se evacúa el contenido, ya es más manipulable, con ello uno lo puede movilizar hacia la parte diafragmática, se hace la liberación de la vesícula biliar, como ustedes ven, aquí el electrocauterio, el CUP, del cual se hace referencia, se liberan los bordes, los alerones, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, para obtener esta visión. Esta es la vía biliar principal, específicamente el colédoco, aquí está el conducto cístico, aquí está la arteria cística, y esto es lo que en la literatura quirúrgica pues le llaman visión crítica de seguridad. ¿En qué consiste esa visión crítica de seguridad? Que por aquí lo menciona. Disecar todo lo que es el bacinete para tener identificados clara y directamente conducto y arteria cística como únicas estructuras que se están metiendo a la vesícula biliar. Y cuando ya yo lo tengo bien diferenciadito, recién hago el clipaje y la sección con total seguridad
sin ningún problema de poderme llevar alguna estructura a nivel de la vía biliar principal sobre todo. La colecistitis aguda se puede complicar, sí, se puede perforar la vesícula y esto ocasionar peritonitis biliar. Puede la peritonitis biliar ya sea por fuga, por perforaciones, por trauma, por colecistostomía. Puede haber abscesos también. Recuerden que en determinado momento las paredes vesiculares se pueden necrosar y generar pus adyacente a la vesícula. Se puede fistulizar una vesícula inflamada, totalmente cierto, y se puede fistulizar a dos lugares, hacia el tubo digestivo o se puede fistulizar a las vías biliares. Si se fistuliza el tubo digestivo se llaman colecistoentéricas. ¿A qué órgano se puede fistulizar? Estómago, duodeno, colon y yeyuno, de los cuales la colecistoduodenal es la más frecuente de todas. Cuando se fistuliza la vesícula biliar a las vías biliares se llaman fístulas colecistobiliares y estas se categorizan en una clasificación llamada síndrome de Mirici, la cual también vamos a revisar en este momento. ¿Qué es lo que sucede si se fistuliza la vesícula biliar al duodeno? ¿Qué es lo más frecuente? Puede desarrollar un evento obstructivo que se llama ilio biliar. Miren ustedes acá la figura, la cual es muy representativa para lo que es ilio biliar. Aquí están las vías biliares, aquí está la vesícula biliar y miren, vesícula biliar fistulizada al duodeno. El contenido de la vesícula pasa al duodeno, bilis y cálculo. El cálculo va por el duodeno, pasa por el yeyuno, pasa por el ilion y se va a quedar impactado o en el ilion terminal o la válvula iliocecal. Generar un problema de obstrucción de asa delgada. Triada del ilio biliar, ahí la tenemos. Paciente que tenga aerobilia neumobilia. Clínica de obstrucción de asa delgada, todo esto producido por un cálculo. Vean ustedes, por esta fístula entre vesícula y duodeno, el aire se mete a la vesícula biliar y da aerobilia. ¿Cuál es el tratamiento de elección para pacientes que tengan ilio biliar? Hay que operarlo. Hay que sacar ese cálculo que es el responsable de la obstrucción. Enterotomía, sacar el cálculo y enterorrafía, rafiar ese defecto. Ahora, lo normal es que la vesícula, o lo frecuente, mejor dicho, no lo normal, es que se fistulice al duodeno, pero a veces la vesícula se fistuliza al estómago, se fistuliza al píloro, y si eso ocurre, generaría una obstrucción muy alta, y eso tiene un nombre, eso se llama síndrome de Bouveret, en la cual hay una fístula de la vesícula al estómago y esto genera una obstrucción gástrica, como si fuera un síndrome pilórico. Todo esto producido ¿por quién? Por un cálculo. Aquí están las fístulas biliares, pueden ser externas, ya sea a través de un tubo, a través de un drenaje o una colecistostomía, o las fístulas ubicadas a nivel de la vía biliar con la vesícula biliar y dentro de ellas el síndrome de Mirici. Y aquí está el síndrome de Mirici. Un Mirici se presenta simplemente por un cuadro inflamatorio que ha tenido una vesícula biliar que no se operó. Por eso lo ideal, siempre en el caso de los problemas vesiculares, hay que hacer la intervención quirúrgica. El síndrome de Mirici es un tipo de fístula colecistobiliar que puede o no, de acuerdo a sus grados, contener o no una fístula. Y aquí está la clasificación, la más actual que tenemos, la del 2007, porque este síndrome de Mirici o esta clasificación viene de los años 70, las cuales progresivamente se han ido modificando. Y una de las últimas modificaciones es la que tenemos aquí. Grado 1, vean ustedes, es solo una compresión extrínseca de la vía biliar. Aquí no hay fístula. ¿Y esto por qué se produce? Porque en el bacinete hay un cálculo y ese cálculo está comprimiendo la vía biliar. Y esa compresión puede ser responsable de que mi paciente tenga un poco de elevación de bilirrubina. En el grado 2 ya hay fístula entre vesícula y colédoco o hepático común. Pero esta fístula simplemente corresponde hasta 1/3 de la circunferencia del colédoco. Grado 3 es una fístula que compromete hasta los 2/3 de la circunferencia del colédoco. Grado 4, prácticamente la vesícula y el colédoco, la vía biliar principal, son uno solo. Y en el grado 5 es cuando la vesícula biliar se fistuliza, pero se fistuliza al tubo digestivo. Y recordemos, ¿cuál es la fístula más frecuente que está entre la vesícula y el tubo digestivo? Colecistoduodenal. Y en este último grado, el grado 5, si no hay ilio biliar es 5A y si hay ilio biliar es 5. Entonces miren, esta es la clasificación. ¿Cuál es el problema? Si yo tengo un paciente que tenga síndrome de Mirici y lo voy a operar, lo ideal es tener una imagen de colangioresonancia previa, un buen estudio del preoperatorio. ¿Por qué? Porque imagínense que cuando van a hacer la cirugía, si tiene un Mirici 1 no hay problema porque es solo una compresión.
Pero si está fistulizado, ¿qué va a suceder? Cuando yo haga la disección, la parte baja del colédoco, el cirujano lo va a interpretar como si fuera un conducto cístico, lo va a clipar y lo va a cortar, ¿y qué cosa va a producir? Lesión de la vía biliar. Por eso, en pacientes que tengan alta sospecha de desarrollar síndrome de Mirici, con la resonancia previo a la cirugía, cosa que el cirujano ya sabe lo que se va a enfrentar. De repente él directamente dice, este paciente va a terminar en derivación bilodigestiva debido a sus hallazgos preoperatorios. Eso es lo ideal. Dejamos los problemas de cálculos en la vesícula, ahora los cálculos se fueron al colédoco.